Así que en esta mañana vamos a escudriñar su palabra, vamos a exaltarle, vamos a adorarle a través de la búsqueda de su presencia en las Escrituras. Y vamos a iniciar un estudio del libro de Ruth. Amén. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos leído el libro de Ruth? Amén. Es un libro pequeño, está después del libro de los jueces. Amén. Y es un libro que nos muestra la providencia, la grandeza del Señor. Así que vamos a entrar en este estudio en esta mañana del libro de Ruth y les voy a pedir que me acompañen. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso número 5. Amén. Voy a pedirle por un momento que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer la escritura y vamos a honrar al Señor. Dice la palabra de Dios. Aconteció en los días en los que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Tome asiento, mi hermano. Como les decía antes de empezar la lectura, este libro de Ruth me ha parecido un libro eh, muy maravilloso. A medida que tengamos la oportunidad de estudiarlo y de irlo conociendo, vamos a comprender lo que es realmente como les dije ahorita, la providencia de Dios. Vemos a Dios en todo su esplendor y vamos a ver todo lo que este libro nos muestra como tipología de Cristo y de su iglesia. Amén. Este es un libro que pues fue escrito, según muchos eruditos, más o menos sobre el siglo 11, 12 antes de Cristo. No se conoce la fecha exacta, pero lo que sí nos dice la escritura es que fue un hecho que sucedió más o menos sobre la época de los jueces. La época de los jueces fue un periodo transitorio en el pueblo de Israel. No sé si ustedes recuerdan la época de los jueces, las personas que están viniendo aquí los miércoles, ¿cierto? Están estudiando el libro de los jueces. Como ustedes recuerdan, el Señor permitió que el pueblo de Israel quedara cautivo en Egipto, salieron de Egipto con Moisés, trasegaron por el desierto 40 años, ¿cierto? Después de que trasegaron 40 años, el Señor les entregó la tierra que les había prometido, ¿cierto? Pero la entregó a través de Josué, ¿cierto? Ya las personas también que están asistiendo aquí los miércoles vieron todas las conquistas que tuvo Josué, ¿cierto? Todos los pueblos a los que se enfrentó, todas las batallas que libró en el nombre del Señor. Y después de esto entra la época de los jueces. Muere Josué, ¿cierto? Más o menos sobre el año 1400 antes de Cristo, 1350, por esa época muere Josué y empieza una etapa en Israel llamada la etapa de los jueces. Una etapa muy difícil, muy crítica para el pueblo de Israel, donde vemos que básicamente, conforme a lo que dicen las escrituras, cada quien hace lo que desea, ¿cierto? Cada quien
hace lo que quiere. Muy parecido a lo que vivimos hoy en día, ¿cierto? Donde cada uno de nosotros hace lo que quiere y lo que bien le parece. Pero vemos que a medida que el pueblo va como descarriándose, el Señor va levantando una serie de personas a quienes se les llaman jueces, ¿cierto? Por allá encontramos a Otoniel, a Jefté, a Yair, a Sansón, a Gedeón, ¿cierto? Una serie de hombres y de mujeres también, se me escapa el nombre de Débora, exacto, la juez Débora, ¿cierto? Una serie de hombres que pudieron, a través de la guía del Señor, como encarrilar al pueblo de Israel en su momento. Y este libro de Ruth se desenvuelve en ese periodo, ¿cierto? Un periodo muy crítico, muy difícil para el pueblo de Israel, donde el pueblo viene a ser oprimido por la misma desobediencia del pueblo, ¿cierto? Vamos a ver ahora más adelante que el Señor le había dado una serie de mandatos al pueblo que no cumplieron, ¿cierto? Y a raíz de eso, pues se desencadenó, por decirlo de alguna manera, un juicio para el pueblo de Israel que permitió dentro de todo ese marco y dentro de todo eso que sucedía, ¿cierto? Porque también fue una época muy sangrienta. A medida que vayamos estudiando el libro de los jueces los días miércoles, nos vamos a dar cuenta que en la época de los jueces se libraron muchas batallas, ¿cierto? Porque el pueblo iba siendo oprimido por cada uno de los pueblos que habitaban en esa tierra prometida. Venían y los oprimían, ¿cierto? Venían y los oprimían y el Señor levantaba un juez para libertarlos. Y venía otro pueblo y los oprimía y el Señor levantaba otro juez. Y así se desarrolla este periodo donde se desarrolla esta historia del libro de Ruth. Los sucesos de este libro ocurren en la época de los jueces, tal y como nos indica el texto, ¿cierto? Vemos en el verso 1 que dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces, este libro se desenvuelve en esa época. Muy difícil de entender a veces, ¿cierto? Que en la tierra de Belén, donde se desenvuelve esta historia, Belén significa casa del pan, ¿cierto? Y ellos habitan en Belén, habitan en Efrata porque Belén también recibía el nombre de Efrata, ¿cierto? Y habitaban allí en esta ciudad denominada Casa del Pan. Y dice la escritura, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Cuando la escritura menciona que hubo hambre en la tierra, no se refiere a todo el mundo, ¿cierto? Sino en el lugar donde habitaban las personas en las que se desarrolla esta historia. Para este caso particular, como vimos en la lectura, habla de Belén. Entonces, hubo un hambre en Belén, ¿cierto? Es un poco contradictorio decir que en la casa del pan, ¿cierto? Hubo hambre. Es difícil de entender, pero el Señor permitió que esto sucediera en su pueblo. ¿Por qué lo permitió? Israel, por mandato del Señor, tenía que destruir todo lo que había en los pueblos cuando llegaran a la conquista. Quiero que me acompañen por un momento al libro de los jueces, al capítulo 2, y vamos a ver qué era lo que el Señor les había dicho. Entonces dice la escritura en el libro de los jueces, en el del verso 1 al 5 dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, y cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron sacrificios a Jehová. Entonces el Señor les había dado una instrucción de que cuando llegaran a la tierra prometida, ¿cierto?, acabaran con los dioses y no tuvieran ninguna relación con esos pueblos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida? Iba conquistando los pueblos, ¿cierto?
y no los iba destruyendo totalmente, sino que dice la escritura que los iba tomando, ¿cierto? ¿Para que qué? Para que ellos pagaran un impuesto, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Entonces, los subyugaban, no los destruían, sino que lo que hacían era permitir que los pueblos vivieran muy cercanos a ellos para que les pagaran un tributo, ¿cierto? Para que les tributasen. Y entonces el Señor en este tiempo de los jueces viene y les dice, ¿ustedes por qué permitieron eso? Ustedes, yo les di un mandato y contrario a lo que yo les dije, ustedes permitieron que los pueblos estuvieran con ustedes. Yo les había dicho a ustedes que no tuvieran ninguna amistad con ese pueblo, pero ustedes hicieron todo lo contrario. Ustedes lo que hicieron fue permitir que ese pueblo se acercara a ustedes y ahora por causa de ellos yo no voy a destruir ese pueblo, sino que yo voy a permitir que ese pueblo esté allí para que sea no tropiezo para ustedes y los dioses que ellos tienen sean tropezadero para ustedes, como lo vemos en la escritura. Y a través de todo esto vienen una serie de juicios para todo el pueblo de Israel. Los vemos por allá cautivos de los moabitas, también cautivos de los madianitas, cautivos de los cananeos, ¿cierto? Y viven en una cautividad pocos años y ahí es donde el Señor levanta a los jueces para que los liberte. Pero no solamente viene ese tipo de castigo, sino que vemos también el juicio de Dios en sus vidas económicas, ¿cierto? En sus vidas cotidianas, no solamente a nivel de opresión de otros pueblos, sino que vemos también, como nos muestra el verso 1 de Ruth, el capítulo 1, verso 1, que hubo hambre en la tierra, ¿cierto? Tras todo eso que hizo el pueblo de Israel, ¿cierto? De no abandonar esas cosas que el Señor les había dicho que abandonaran. Porque lo primero que hicieron cuando murió Josué, ¿cierto? Fue que, dice la escritura, que pasaron 2 generaciones después de que murió Josué y en la tercera generación ya los hijos de Israel se habían olvidado de Dios. Cuando arranca el libro de los jueces, ¿cierto? La escritura dice que pasaron más o menos 2 generaciones, 3 generaciones, y el pueblo de Israel se olvidó por completo de Dios. Ya no, dice la escritura que ya no lo conocían, ya no conocían a Jehová. Entonces vemos que tras el abandonar al Señor, tras todo ese camino desviado que toma el pueblo de Israel, después de todas las maravillas que había hecho con el pueblo, de todas esas conquistas que había entregado Josué, de todo lo que habían visto en el desierto, pues nuevamente ante la primera oportunidad de libertad que tienen, ¿qué hacen? Se van nuevamente a otros dioses, ¿cierto? Permiten que los dioses de los otros pueblos vengan a su vida. Y como consecuencia de eso vemos en el libro de Ruth, pues no se sabe exactamente en qué periodo de los jueces viene esta hambruna porque la escritura no lo describe. Viene hambre a la tierra, pues específicamente de Belén, que es donde vamos a entrar a escudriñar la escritura. Y dice que en esa tierra de Belén vivía un varón, ¿cierto? Un varón con su mujer y sus 2 hijos. Antes de entrar a escudriñar la vida de estas personas, quiero que recordemos que tras la muerte de Jehová, que era la muerte de Josué, perdón, pasaron un par de generaciones, que era lo que les decía, las cuales sirvieron al Señor, pero pasadas estas se olvidaron por completo de su Dios y de la obra que hizo por ellos al sacarlos de Egipto. Vamos a ver y vamos a denotar en este libro de Ruth una serie de cosas que hacen que la vida, como nosotros vemos en estos primeros 5 versículos, la vida de Noemí se torne un poco dramática, ¿cierto? Un poco difícil. ¿Qué pasaría con nosotros si decidiéramos tal vez emigrar o hacer otro tipo de cosas, irnos a otro país porque tenemos una necesidad y vemos una alternativa, ¿cierto? Y emigrar y decir, no, pues voy a buscar mi bienestar, pero resulta que cuando me voy se me muere mi esposo y mis 2 hijos y quedo desamparada, ¿cierto? Así que los primeros 5 versículos que acabamos de leer no son lo más agradable del libro de Ruth, pero a medida que vayamos estudiando el libro nos vamos a dar cuenta cómo la mano del Señor y la providencia que Él tiene hacen que todo se torne en un propósito muy maravilloso. Amén.
El libro de los jueces, como lo decía, es una época de opresión constante por parte de los enemigos, pero donde también vemos la misericordia reinante de nuestro Señor, al levantar hombres que los libertan de dichas opresiones y que hacían que el corazón del pueblo tomara nuevamente el rumbo correcto de servir a Dios. Cuando nosotros nos paramos en la época de los jueces, donde están Ruth, donde están Elimelech, ¿cierto? Donde está Noemí, donde está Malón y Kelión, ellos ven toda la opresión que han recibido de los pueblos, ¿cierto? Y parte de la opresión, como les decía ahorita, viene del pueblo de Moab. Los moabitas era un pueblo que habitaba muy cerca del pueblo de Israel, y en el momento en que ven esa necesidad, ven esa hambruna, deciden huir, deciden salir presurosamente para evitar el hambre, ¿cierto? Y vamos a llamar a esta pequeña exposición de la escritura una decisión errada. Una decisión errada. Podríamos decir que, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 1 del libro de Ruth, eh, Elimelech, ¿cierto? Quien fue quien tomó la decisión en su familia, en su casa, de ir a los campos de Moab, ¿cierto? Pues no fue nada grave lo que hizo. Lo único que buscaba era el bienestar de su familia, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros cuando vemos nuestra familia en angustia o en opresión, no tomamos muchas decisiones creyendo que son las correctas? ¿Cuántos de nosotros al ver la angustia, la dificultad, la desesperación de las circunstancias que nos envuelven, no creemos tomar buenas decisiones? Seguramente así le pasó al varón Elimelech, ¿cierto? Al verse rodeado de hambre, al ver que sus hijos están ahí con él y su esposa también y no tienen un alimento para tomar, pues considera que lo más sabio es partir hacia Moab, en donde sí hay abundancia o al menos hay unos pastos verdes donde ellos puedan tomar alimento. Eh, Al ver el inicio del libro, que era lo que les decía, y al notar el relato que nos ofrecen estos primeros 5 versículos, podríamos decir que la vida de esta familia es toda una tragedia. Pero analizando un poco el trasfondo y lo que va a suceder más adelante, podemos notar que no solamente fue una tragedia, sino que hubo una serie de malas decisiones que conllevaron a que la tragedia de esta familia ocurriera, ¿cierto? Vamos a ver cuáles fueron esas malas decisiones. ¿Qué fue lo que conllevó a que cuando partieran Elimelech muriera y fuera eso sus hijos Malón y Kelión también fallecieran después de 10 años de haber perdido a su marido? Amén. Primero que todo y antes que nada, pues vamos a ver un poco lo que significan los nombres de las personas que están en esta historia. Como nosotros hemos visto en algunas ocasiones o en muchas ocasiones o en varias ocasiones, los nombres de las personas que están en la escritura tienen un significado, ¿cierto? Y al tener un significado denotan un poco lo que son esas personas, ¿cierto? Cuando estudiábamos por allá el libro de Oseas, por ejemplo, veíamos a Lo-Amí y los Ruamas, ¿cierto? Y veíamos cómo tenían un significado dentro del libro y tenían como una trascendencia dentro de la interpretación de la escritura. Asimismo pasa en el libro de Ruth. Entonces, está el nombre del del patriarca de la casa, ¿cierto? Que es Elimelech. Elimelech significa mi Dios es rey. Elimelech significa mi Dios es rey. La esposa de Elimelech se llama Noemí, ¿cierto? Noemí significa placentera. Amén. Los otros dos personajes que
están involucrados en esta historia son sus hijos, que se llaman Mahlón, ¿cierto? Y Kelión. Mahlón significa enfermizo. Y Kelión significa débil o defectuoso. Este ya se acabó. Digamos. Está acá, el que sirve está acá. Y ellos se casaron con dos mujeres de Moab, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban esas mujeres? Ahora sí se ve, ¿cierto? Orfa y Ruth. Orfa significa cervatillo. Yo sí los veía que ya estaban como viniéndose aquí para adelante, pero no sabía por qué era. Ya entendí. Porque es que yo aquí sí veo. Y Ruth significa amiga, ¿cierto? Cervatillo, cervatillo. ¿Listo? Entonces, ahí está la descripción de los nombres de los personajes que están involucrados en esta historia, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo un siervo como Elimelech, el cual su nombre significa mi Dios es rey, ante la primera dificultad, pues si yo digo que el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey, quiere decir que pues es una persona, ¿cierto? Muy entregada al Señor. Podríamos decir que a través de lo que significa su nombre, Elimelech era una persona consagrada, tal vez no era de aquellos hombres de Israel que habían tomado la decisión deliberada de desobedecer a Dios y ir tras otros dioses, sino que servían al Señor, ¿cierto? Pero es difícil de notar y ver en la escritura cómo alguien que sirve al Señor, ante la dificultad que se le presenta, lo primero que hace es huir, ¿cierto? Pues de pronto Elimelech se parece a unos cuantos de nosotros, que decimos, mi Dios es rey, pero ante la primera circunstancia o adversidad, huimos, ¿cierto? Nos sentimos derrotados, tal vez mi Dios es rey, eh, es un nombre que se le dio para hacernos denotar la condición en la que cada uno de nosotros estamos como creyentes. Cuando decimos aquí a gran voz, decimos mi Dios es rey, con el Señor todo lo puedo. Y aquí nos paramos y hablamos del libro de Ruth, hablamos de todo lo que creemos saber, pero cuando viene la dificultad, la angustia, cuando viene el lloro, el valle, ¿cierto? Entonces nos sentimos acabados, derrotados, destruidos y nos olvidamos que mi Dios es rey. Y cuando decimos que mi Dios es rey, quiere decir que mi Dios gobierna sobre mi vida, que mi Dios gobierna sobre mis circunstancias, que mi Dios gobierna sobre mi familia, que mi Dios gobierna sobre mi trabajo, que mi Dios gobierna sobre mis vecinos, que mi Dios gobierna sobre todo. Cuando yo declaro que mi Dios es rey, tengo que entender lo que es un rey, ¿cierto? Para ustedes un rey, ¿quién es? ¿Alguien que se sienta en un trono allá muy lejano de sus súbditos y no tiene nada que ver con su pueblo? Para mí el rey es quien toma las decisiones sobre su pueblo, ¿cierto? Él es quien gobierna, él es quien se extiende su mano, pero vemos que para Elimelech, para mi Dios es rey, se le olvidó que su Dios era rey. Y vamos a ver cuáles fueron esas decisiones erradas que tomaron, amén. La primera decisión, vamos a ver básicamente dos decisiones para definir un poco qué fue lo que sucedió con esta familia y qué fue lo que ocasionó esta tragedia, como pues, lo mencionábamos anteriormente. Porque no es fácil decir que murió el esposo, ¿cierto? Muchas veces pasamos la lectura muy rápidamente y decimos, se murió Elimelech, se murió Mahlón y que Dios, y ya. Pero, ¿qué hay tras de eso? ¿Por qué mueren? ¿Sí? ¿Qué los llevó a morir? ¿Por qué tenían que morir? ¿Cierto? Y un par de decisiones erradas, ¿cierto? Que los llevó, pues tal vez a esta tragedia. Entonces la primera decisión errada fue la de ir a Moab.
No se puede culpar a Elimelech de la falta de cuidado para proveer a su familia. ¿Quién de nosotros diría que Elimelech era un mal esposo, un mal padre, cierto? ¿Quién de nosotros puede decir que somos un mal padre, un mal hijo, un mal esposo si lo que queremos es proveer para nuestra familia? Antes por el contrario, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos decisiones que van en pro de la prosperidad de nuestra casa, se nos dice, muy bien, mi hermano, está siguiendo los caminos del Señor, ¿cierto? Básicamente es lo que nosotros vemos. O cuando tomamos una decisión de negocios o cuando tomamos una decisión que redunda en un bienestar para nuestra casa, se nos dice que generalmente estamos haciendo el bien, ¿cierto? Entonces, ¿quién podría culpar a mi Dios es rey de ir a la tierra de Moab buscando algo mejor para su familia? Nadie, ¿cierto? Podríamos decir, por el contrario, que Elimelech tomó una buena decisión al partir hacia los campos de Moab y pues obviamente evitar que tal vez muriesen de hambre en la tierra de Belén. No se puede culpar a Elimelech de la falta de cuidado para proveer su familia. Como les decía, probablemente por lo que indica su nombre, pues era un hombre piadoso. Pero a pesar de todas estas cosas y de ser un hombre que supliera para su familia y diera para sí, para ellos lo suficiente y que fuera un hombre esforzado y que fuera piadoso, pues a pesar de todo eso, no puede justificarse el hecho de que hayan ido a habitar en Moab y ya les voy a explicar por qué. ¿Alguno de ustedes sabe de dónde salen los moabitas? ¿Recuerdan quiénes son los moabitas o de dónde aparecen? ¿No? Quiero que me acompañen por un momento al libro del Génesis. Hasta por allá se remonta la aparición de las moabitas. Y vamos a ir al capítulo 19 del libro del Génesis. Si usted lo tiene, de un fuerte amén y con eso sé que vamos a ser todos partícipes de la lectura, amén. Libro del Génesis y vamos a estar leyendo capítulo 19, perdónenme, el que no lo encuentra soy yo. Vamos a estar leyendo el libro del Génesis capítulo 19 desde el verso, leamos el verso 36 y 37. Los voy a contextualizar un poquito. Ustedes recuerdan que el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que vienen allá los varones a la casa de Lot y él ofrece sus hijas y que después de esto, ¿cierto? El Señor les dice, no, váyanse porque van a destruir Sodoma y Gomorra, salen huyendo y todo es destruido tras de ellos, ¿cierto? La esposa de Lot se convierte en una estatua de sal y llegan Lot y sus dos hijas a una cueva, ¿cierto? Y allí habitan. Y entonces le dice la mayor a la menor, venga, nosotros ya quedamos solo los tres, ¿qué vamos a hacer? Ya el único hombre que queda con nosotros es nuestro papá. Entonces embriagaron a Lot, ¿cierto? Y cada una, pues, estuvo con Lot. Y después de eso dice en el verso 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benamí, el cual es el padre de los amonitas, ¿cierto? Entonces, de allá, de esa parte de la escritura, como tan lejana y como tan distante, es de donde aparecen los moabitas, ¿cierto? Y cuando nosotros empezamos a ver los relatos de las escrituras, el pueblo de Moab se convierte en un enemigo del pueblo de Israel, ¿cierto? Si nosotros leemos por allá, como lo veíamos en el libro de los jueces, ¿cierto? Por allá en el capítulo 3 vemos que los moabitas subyugan al pueblo de Israel. Es uno de esos pueblos que el Señor permite que quede en la tierra prometida y el pueblo de Moab subyuga al pueblo de Israel. ¿Sí? Y lo tiene en cautiverio o lo tiene oprimido más o menos, no me acuerdo, creo que es unos 18 o 20 años que lo tiene oprimido hasta que se levanta un juez y los derrota, ¿cierto? También vemos por allá en el libro de los reyes que los moabitas también se levantan
Digamos que el único periodo donde los moabitas no tuvieron guerra contra Israel así fuerte fue más o menos en el tiempo de David, que estuvieron más o menos tranquilos, pero de resto vemos en el libro de los reyes, en el libro de los jueces, creo que en las crónicas también encontramos que los moabitas siempre se levantaban en contra del pueblo de Israel. ¿A causa de qué? Pues ya vemos aquí, de una decisión que tomaron en su momento las hijas de Lot y concibieron de su padre. Recordemos que los moabitas provienen de la descendencia de Lot, tras la unión incestuosa, que era lo que veíamos ahorita, ¿cierto? Hubo un incesto y tras esa unión, pues la hija mayor dio a luz a Moab. Y de acuerdo a los relatos que encontramos a través de las escrituras y aún a través del mismo libro de los jueces, los moabitas siempre fueron enemigos de los israelitas. Por lo que la decisión de viajar hacia los campos de Moab, ¿cierto? eh, no fue totalmente la más sabia de parte de Elimelech. Imagínense ustedes que viniera aquí un pueblo a subyugarnos y yo le dijera a Liliana, después de eso, ven Lili, no, vayámonos a vivir allá, que es que a través de esto, ¿cierto? Vivimos mucho mejor. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa que en el mundo vivimos muchas circunstancias, ¿cierto? Que vivimos muchas dificultades, que tal vez sufrimos alguna adicción, que tal vez vivimos alguna opresión, pero cuando viene la dificultad, ¿a quién acudimos primeramente? ¿A Dios? Yo diría que muchas veces ni siquiera es a Dios. Acudimos a nuestro jefe, a nuestro compañero de trabajo, acudimos a aquellos que representan todo menos la piedad del Señor, ¿cierto? Volteamos nuestra mirada y nos olvidamos de quién nos rescató y quién nos salvó, de quién es mi rey, de que el Señor es mi rey, de que Él gobierna sobre mi vida y sobre lo que hago y sobre lo que pienso y sobre lo que tengo en mi corazón, ¿cierto? Y que Él es capaz de transformarlo y lo único que hacemos es acudir a dónde? Al que anteriormente nos oprimía, ¿cierto? Muchas veces hacemos eso. Y tal vez esa fue la decisión, tal vez no, esa fue la decisión equivocada que tomó Elimelech de partir hacia los campos de Moab, ¿cierto? Ellos se quedaron allí, se establecieron allí, decidieron establecer una nueva vida en Moab y permitieron que aquel pueblo que los oprimiera hoy viniera, por decirlo de alguna manera, a hacer bendición. Pero vemos que cuando Elimelech, leámoslo en la escritura, dice el verso 3, leamos desde el 2 del capítulo 1 de Ruth, dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Se establecieron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Cuando nosotros vemos la escritura parece ser que viniera, pues como que la muerte de Elimelech fuera muy repentina en el momento en que llegan a Moab, ¿cierto? Como que se establecen allí. Lo primero que sucede en la vida de esta familia es que Elimelech muere, ¿cierto? De acuerdo a lo que vemos en el relato bíblico. Podríamos decir de alguna manera que fue un juicio de Dios para Elimelech por tomar una decisión errada. Pues no lo sé porque la escritura no lo muestra, pero podríamos interpretarlo de alguna manera así, ¿cierto? Porque un varón que declara con su nombre que el Señor es mi rey, apenas llega a un campo extranjero, lo primero que sucede es que muere, ¿cierto? Parece ser que viene un juicio de parte de Dios sobre la vida de Elimelech por una decisión errada, por tomar un camino equivocado y partir a un lugar donde no iba a encontrar nada, donde se iba a olvidar seguramente de su Dios, ¿cierto? Recordemos nuevamente que los moabitas era un pueblo que adoraba dioses ajenos al Señor de Israel y que lo único que iban a encontrar allá en ese pueblo iba a ser ¿qué? Idolatría, ¿cierto? Aquello que aborrecía tanto el Señor y que tanto les pedía que no hicieran, que no adoraran a otros dioses. Lo primero que iban a encontrar era idolatría. Entonces la decisión de partir hacia Moab no fue una decisión sabia y fue la primera decisión errada que tomaron los varones de esta casa. El hecho de ir hacia Moab, ¿cierto? Pero no solo bastó con eso para esta familia, no solo bastó con partir hacia Moab
tomar la decisión de ir a un pueblo donde lo único que iban a encontrar era idolatría, lejanía de su Dios, ¿cierto? Tal vez pensaban, no, vámonos para Moab, que allí nos vamos a entregar completamente al Señor y de pronto algún día nos devolvemos allá para Belén, mirando a ver qué pasa. Pero ellos se establecieron allí y vemos que lo primero que viene es la muerte de Elimelech. Debió haber sido un golpe bastante fuerte, ¿cierto? Ver que llegan buscando tal vez un cambio de vida, un cambio en las perspectivas que tenían. Venían tal vez muy felices sabiendo que iban a huir de esa hambruna que estaba azotando en ese momento su pueblo, ¿cierto? Buscando tal vez una mejor posición, una mejor vida, una estabilidad, pero se encontraron con algo diferente, ¿cierto? Con un choque totalmente adverso. Pero no solo por eso, no solo bastó con eso, sino que no bastando con el hecho de haberse ido para Moab, tomaron la decisión de tomar mujeres extranjeras por esposas. No fue suficiente con el hecho de partir hacia Moab, ¿cierto? Seguramente yo diría que Elimelech formó a sus hijos, ¿cierto? Conforme a las doctrinas y conforme a lo que se les había. Recordemos que en el tiempo de los jueces seguramente no existía todavía todo el tema del Pentateuco, no lo, pero pues sí existía la tradición oral, ¿cierto? Y ellos sabían lo que había sucedido con su pueblo y todos hablaban de lo que había transcurrido en ese tiempo. Amén. Así que ellos eran conocedores de quién era su Dios, de todo lo que había hecho su Dios. Y dice el verso 3, después de que Elimelech murió, dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Cierto? Quiero que me acompañen por un momento al libro de Deuteronomio capítulo 23. Vamos a ver 2 aspectos aquí. Recuerden ustedes que cuando el Señor está estableciendo las leyes, le da una serie de indicaciones a su pueblo, ¿cierto? Y dice el Señor en Deuteronomio 23, capítulo 23, desde el verso 2, dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirle, ¿cierto? Recuerden ustedes que cuando llega el pueblo de Israel, entonces los moabitas dicen, uy, no, ¿qué hacemos que este pueblo está como grande, ¿cierto? Y se van por allá y consultan a un profeta y les dicen que manden a, ¿cierto? A Balaam, y les dice que lo manden para que le digan al pueblo que no se metan con los moabitas para evitar ese daño. Entonces, vemos aquí que el Señor dice que, ¿cierto? Que en la congregación, que en el pueblo de Israel no habitaría ni el moabita, ¿cierto? Ni el amonita. Es el decreto que Dios estableció en Deuteronomio 23, ¿cierto? Y por allá en Deuteronomio capítulo 7, dice el Señor en el verso 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, o sea, ya cuando estaban preparando para entrar a la tierra prometida, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti
y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emprenderás y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, perdón, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas de fuego. Amén. Entonces, vemos dos criterios claros que el Señor había establecido para el pueblo de Israel, ¿cierto? El primero era que el moabita ni el amonita iba a entrar a ser parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Y el segundo, que no iban a contraer ninguna especie de matrimonio, ¿cierto? Dice que ni sus hijos se llegarán a sus hijas, ni sus hijas a sus hijos. No se iban a emparentar con los pueblos que habitan, aunque el Señor en esta parte no menciona a los moabitas, ¿cierto? Es claro que son pueblos que habitan en la tierra de Canaán, donde ellos iban a habitar, y lo que quería evitar el Señor era que tuvieran lo que les decía ahí, que no se acercaran a ellas, porque seguramente en el momento en que se emparentaran, iban a ir tras los dioses que ellos adoraban, ¿cierto? Porque iba a ser muy difícil poder adorar al Señor sabiendo que ellos adoraban a otros dioses. Así que con este contexto vemos que lo que hacen Malón y Kelión, ¿cierto? Una vez muere su padre, es que ir y casarse, ¿cierto? Con mujeres moabitas. O sea que ya no encontramos solamente una decisión errada de partir hacia los campos de Moab de parte de Elimelech, sino que también vemos a Malón y a Kelión, ¿cierto? Tomando mujeres moabitas para sí. Leamos por un momento lo que dice el verso 4 y 5 nuevamente. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orpa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer, o sea, Noemí, desamparada de sus dos hijos y de su marido. El hecho de que ellos se casaran, como les decía, con mujeres moabitas no fue la decisión más correcta, ¿cierto? Aunque el Señor en ningún escrito expresa claramente que los moabitas no podían, las moabitas o los moabitas no podían ser esposos o esposas de los israelitas, sí es claro que los moabitas adoraban a otros dioses, ¿cierto? Que eran enemigos claros de Israel, y estos varones, una vez su padre muere, lo primero que hacen es ir a buscar mujeres para ellos. ¿Por qué no lo hicieron en Belén? ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban con su padre y con su madre en Belén? ¿Por qué esperaron hasta la muerte de su padre para ir a tomar mujeres extranjeras que seguramente lo que hacían era adorar a otros dioses y buscar a dioses paganos? Es un cuestionamiento fuerte que debemos hacernos, ¿cierto? No podemos adjudicar que las desgracias que vemos en estos primeros versículos, porque realmente son desgracias. Imagínense lo que les decía. Uno buscando un bienestar, uno buscando algo mejor para su vida, para su familia. Una mujer que va con su esposo, buscando lo mejor para sí, buscando salir de una situación difícil y se encuentra con la muerte de sus hijos y de su esposo. No podemos adjudicar las desgracias que vemos en estos primeros versículos del libro de Ruth a un mal proveniente del Señor para ellos, ¿cierto? Hablábamos aquí en el seminario la vez pasada que de Dios no puede provenir ningún mal. Amén. ¿Cuántos creemos eso? De Dios no proviene nada malo, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros miramos el verso 1, la hambruna que hubo, no podemos decir que la hambruna que hubo fue culpa del Señor. Más bien es un resultado de la desobediencia del pueblo al Señor, y el Señor, siendo justo, establece un hambre para ellos, ¿cierto? Pero no quiere decir que sea algo malo que haga el Señor, sino que es resultado del mismo pecado que
había en el hombre, sino que la hambruna era un resultado natural del pecado, un castigo que el pueblo se impuso a sí mismo por su desobediencia, ¿cierto? Partiendo de ahí, que el hambre que vivían no era un castigo de un Dios tirano, malo, que los subyugaba, sino que ellos a través de su desobediencia acarrearon eso mismo para sus vidas. Amén. Porque ya el Señor les había advertido que si eran infieles, la tierra se volvería contra ellos. Eso está por allá en Deuteronomio 28, 15, 16. Aún más, la decisión de Elimelech de mudarse con su familia a los campos de Moab no se presenta en la escritura, ni vemos ninguna indicación del Señor para esto, ¿cierto? Vemos que cuando el Señor establecía algún criterio para sus hijos, generalmente venía un profeta, un sueño, se presentaba el Señor mismo, ¿cierto? Y le daba las indicaciones de lo que debía de seguir. Pero en este libro de Ruth no vemos que el Señor viniera hacia donde Elimelech y le dijera, vete a los campos de Moab, que allí vas a ser prosperado, y huye de esta hambre porque vas a morir tú y tu familia. No vemos en ningún lado la indicación de parte del Señor para esa elección. Entonces, ¿por qué sugerir que los acontecimientos que ocurrieron a continuación, o sea, después de esta decisión, que son su muerte propia y la de sus hijos, se debieron a una decisión divina? ¿Existe otra razón para afirmar que estos infortunados acontecimientos, aunque no escapaban del conocimiento de Dios, no constituyeron un castigo directo de Dios, sino un resultado natural de circunstancias ajenas a la promesa divina? La protección de Dios es para aquellos que se mantienen obedientes en la heredad que de Él han recibido. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? No quiere decir que el Señor los mató porque se fueron a vivir a Moab o porque se casaron con mujeres extranjeras. Es más, si nosotros miramos los nombres de Malón y Kelión, ¿cierto? Dan a denotar que probablemente Malón pues tenía algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Y podríamos deducir en alguna manera que murió tal vez de alguna enfermedad que lo aquejaba, porque su nombre pues así lo indica, significa enfermizo. Y que León tal vez tenía algún problema en su cuerpo, ¿cierto? Porque el hecho de que su nombre signifique débil, o defectuoso, pues podría indicar que había algo en él que no estaba muy bien del todo y que al final eso redundó en que murieran, ¿cierto? Lo que sí es muy casual es que ambos murieran al mismo tiempo, ¿cierto? Tal y como nos lo muestra la escritura. Y esto no lo podemos atribuir a un juicio soberano directo de Dios diciendo van a morir, ¿cierto? Pero sí podemos decir que probablemente y lo que seguramente ocurrió es que el hecho de haber tomado una mala decisión redundó en que ellos murieran por su propia desobediencia. Amén. En muchas ocasiones, mis hermanos, no tenemos el suficiente criterio y orden en nuestra vida para entender las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros cuando viene una dificultad o una prueba sabe a ciencia cierta qué es lo que le está sucediendo? ¿O sabe por qué le está sucediendo? Muy difícil, ¿cierto? Muy difícilmente cuando vienen ese tipo de circunstancias sabemos con claridad y decimos, ah, no, ya sé. No, esto me vino porque es que yo un día le cerré la puerta en la cara al vecino y seguramente por eso es que hoy mi alacena está vacía. O no, 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 seguramente esto me está ocurriendo porque pues un día mis expresiones no fueron las más adecuadas y el Señor me está castigando porque dije esto y fui desobediente delante de su presencia. Difícilmente cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, tenemos la claridad de saber por qué, ¿es cierto? Generalmente lo que hacemos nosotros es decir, Señor, pero ¿por qué viene esto? Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué ocurre esto?
muy difícilmente nosotros entendemos por qué las circunstancias que pasan a nuestro alrededor vienen. Siempre creemos que nuestras experiencias negativas son injustas, ¿cierto? Señor, pero yo no me merezco esto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Señor, pero ¿por qué a mí? No, señor, ya me cansé. Todos los domingos voy a tocar la guitarra en la iglesia y tras del hecho me viene esto, ¿cierto? No, señor, señor, tú sabes que yo voy cada 8 días a la iglesia, oro por lo menos 3 veces por semana, señor, y mire, o sea, ¿de qué me sirve? ¿Cierto? Generalmente son nuestras expresiones, ¿cierto? De queja en medio de la angustia, ¿cierto? O somos como aquel varón del Salmo que leíamos esta mañana. Difícilmente, ¿cierto? Difícilmente somos como aquel varón que en medio de la angustia dice, no, Señor, sácame del pozo en el que estoy, no dejes que las aguas me aneguen, ayúdame. Sé que tu misericordia me está conmigo y que en medio de toda esta circunstancia yo voy a alabarte y voy a exaltarte porque en medio de eso tú te manifiestas y eres misericordioso. Difícilmente actuamos así, ¿cierto? Generalmente lo que hacemos es renegar en contra de nuestro Dios. Nos convertimos como adversarios de Dios y empezamos a señalar, y muchas veces el conocimiento que tenemos en la escritura se convierte como más bien en un enemigo nuestro y empezamos a pensar en todas esas promesas que el Señor establece y decimos, a ver, Señor, ¿dónde están esas promesas que me diste? ¿No ves que en valle de muerte ibas a estar conmigo? Yo no te veo. Muchas veces eso viene a nuestras vidas y con atrevimiento en nuestros corazones pensamos que todas esas circunstancias provienen de parte del Señor, porque jamás somos desobedientes, jamás tomamos decisiones equivocadas, jamás somos como Elimelec o como Malón o como Kelión, ¿cierto? Siempre creemos que tomamos las decisiones correctas porque somos los hijos de Dios y creemos que las decisiones que tomamos siempre van a estar respaldadas por Dios. Pero muy pocas veces, y tenemos que ser conscientes de eso, mis hermanos, muy pocas veces cuando vamos a tomar una decisión, doblamos nuestra rodilla y cuando hay una obstinación en nuestro corazón de querer hacer algo, lo hacemos muchas veces sin consultar al Señor, ¿cierto? Y tomamos nuestras propias decisiones. Y cuando vienen las consecuencias, creemos que es culpa del Señor. Decimos, Señor, pero ¿por qué me proviene esto si yo lo que hice fue lo mejor? Si todo estaba tan fijo en ese negocio, si yo estaba tan seguro de que iba por el camino correcto, Señor. O sea, no había por dónde que algo saliera mal. O sea, tú estabas ahí, porque ahora me viene esto, ¿cierto? Nos olvidamos por completo de aquella gracia que hemos recibido y de la que somos partícipes por la obra del Señor Jesucristo. Abusamos en gran manera de los privilegios ofrecidos por el Señor al llegar a su redil. O no, ahora porque somos hijos de Dios creemos que podemos hacer y deshacer y tenemos todo en nuestras manos y creemos que todas las decisiones que tomemos, como les decía ahorita, son las correctas. Pero la Escritura nos muestra que no, que cuando tomamos decisiones erróneas, equivocadas, viene una consecuencia, ¿cierto? Cuando vamos en contra del Señor, nos vamos a estrellar, mis hermanos. Cuando vamos en contra de sus designios, nos tenemos que estrellar. Y tenemos que encontrarnos con el Dios de las Escrituras. Y en vez de llevar nuestra vida por un camino de santidad y obediencia, tomamos la decisión de apartarnos de sus estatutos en medio de los valles y de las aflicciones, ¿cierto? O sea, cuando yo estoy en una dificultad, le echo la culpa al Señor y digo, no, Señor, como esto es culpa tuya, ya no sabe que yo no voy a volver por a verle la cara a los hermanos. Qué pereza ir por allá a esa iglesia. Todo lo que yo hago, diezmo, ofrendo, voy, alabo, escucho, leo, te sirvo, y me viene esto, no, Señor. Y a veces nos olvidamos de esto, de que tomamos decisiones erradas en nuestra vida. De que así como Elimelec y Ruth y Noemí, y Kelión y Malón, partieron un día tal vez a la tierra de Moab buscando mejores beneficios para su vida. Y así como muchos de nosotros a veces en nuestra vida creemos que
haciendo negocios con el mundo o teniendo convenios con el mundo o haciendo alianzas con el mundo vamos a conseguir cosas mejores para nuestra vida, estamos equivocados. Y tenemos que sentar nuestra cabeza y hablar con el Señor y decir, Señor, ayúdame porque muchas veces he querido buscar el beneficio en el mundo y no he acudido a ti. Muchas veces en medio de mi valle, en medio de mi dificultad, en medio del dolor que es mi corazón, en medio de mi pecado, lo que hago es ir a buscar al mundo en vez de buscarte a ti, Señor. Muchas veces no quebranto mi rodilla delante de tu presencia como lo debo hacer. Muchas veces no me confronto a mí mismo delante de las Escrituras, sino que lo que hago es buscar refugio en el mundo, Señor. Me voy donde aquellos que me oprimieron en alguna ocasión, para quienes fui presa. Así que tenemos que entender, mis hermanos, que las mejores decisiones que podemos tomar siempre tienen que estar ceñidas a la Escritura y a la mano del Señor. Recuerden que la misma Escritura nos dice que quién de nosotros, ¿cierto?, se sienta a edificar una casa si antes no mira, ¿cierto?, si todo lo que tiene para edificar esa casa es suficiente. Y nosotros tenemos que ser ese tipo de personas, mis hermanos, de buscar siempre delante del Señor si las decisiones que tomamos son correctas. Nuestra vida no puede someterse a la deriva de nuestro pensamiento y a la deriva de lo que creemos que está bien. Tenemos que sujetarlo a lo que el Señor dice que está bien. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor para que nos ayude en nuestra vida. Porque seguramente la vida de todos nosotros ha estado llena de muchas decisiones erróneas, de muchas malas decisiones. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone si en algún momento tomamos una mala decisión. A veces tal vez en el apresuramiento de nuestra juventud, ¿cierto?, creemos que las decisiones que tomamos son las correctas. O a veces en la madurez de nuestros años, creemos que como ya tenemos tanta experiencia y tantos años, lo que vamos a hacer siempre está bien. Pero tenemos que someternos a lo que las Escrituras nos dicen.